¿Sabes cuántas personas con discapacidad visual hay en México? Según datos del INEGI, se estima que en México hay más de 3 millones de personas que viven con esta discapacidad. Y muchas de estas personas son apartadas de la sociedad, viviendo aspectos de discriminación y aislamiento debido a su limitante visual. En el Hospital de la Luz nos encontramos conscientes de esta situación. Es por ello que a través del Centro de Atención Integral para la Discapacidad Visual, o CADIVI, promovemos este podcast, invitando a la reflexión y la inclusión de las personas con discapacidad visual. Queremos acompañarte para que vivas un nuevo capítulo en tu vida, uno más fuerte, más seguro y sobre todo con las herramientas necesarias para hacer frente a los retos que se interpongan. Sabemos que no es fácil dar ese primer paso y que se requiere de mucho coraje para dar vuelta a la página. Por ello, te presentamos Sonus Luma, el sonido de la luz. Una colaboración del Hospital de la Luz de la mano de CADIVI Podcast e Hiperbórea Radio, donde a través de 5 historias únicas buscaremos animarte, que pases un buen rato y sobre todo, motivarte a que tomes esa gran y difícil decisión de empezar tu tratamiento. Es difícil empezar, lo sabemos. Por eso, queremos acompañarte dentro de este nuevo capítulo en tu vida. Así que, sube el volumen y recuerda todo aquello que estamos dejando de lado por no dar ese paso inicial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas a una emisión más de Sonus Luma. Mi nombre es Jazmín López. Estás escuchando este podcast, por supuesto, a través de Hiperbórea Radio. Y pues me da muchísimo gusto recibirte, que nos acompañes en una charla más en este podcast que hacemos en una colaboración entre CADIVI Organización, el Hospital de la Luz y por supuesto Hiperbórea Radio. Y para que puedas estar muy juntito y juntita con nosotros, síguenos a través de nuestras redes sociales en @Hiperbórea Radio en todas las redes sociales y busca este podcast en la plataforma de tu preferencia, Amazon Music, iHeartRadio, Spreaker, Spotify, en la plataforma que tú, Deezer, en la que suelas escuchar tus contenidos de música. Ahí estamos en nuestro canal de YouTube como Hiperbórea Radio. Ahí nos encuentras. Y el día de hoy platicando de un tema que a lo mejor algunas veces no hacemos como mucho caso, que creemos o es algo que damos por hecho que está ahí con nosotros, y estamos hablando sobre el apoyo en las emociones y específicamente al niño o niña con discapacidad visual. Y creemos que las emociones, no sé, son algo que está ahí, que va, que viene, que pues sí todos tenemos y como que luego no les hacemos mucho caso, ¿no? Nos enseñan a ser fuertes, a aparentar, a muchas cosas. Pero para platicar hoy de todo esto está con nosotros la psicóloga Betsabe Figueroa. Ella es psicóloga y está dando atención a niños con discapacidad en CADIVI. Betsabe, me da mucho gusto saludarte el día de hoy. Hola, buenas noches también. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes, Jazmín, una vez más. Y pues justamente, ¿no? Pues esto de las emociones, de pronto no les hacemos mucho caso, a veces ni siquiera sabemos como mucho qué son, ¿no? Nos hablan mucho, hay podcasts, ya hay como muchas cosas, información, mandalas y un montón de cosas que a lo mejor de pronto nos pueden confundir un poquito sobre qué son las emociones. Entonces me gustaría que tú nos hablaras sobre pues desde la atención psicológica, qué son las emociones y si son lo mismo que los sentimientos. Mira, las emociones y los sentimientos por lo general son conceptos muy relacionados, ¿no? Pero en realidad son distintos. Cuando estamos hablando de las emociones,
Nos estamos enfocando principalmente a respuestas autónomas, más como desde el ámbito visceral, como desde las necesidades primarias. Toda persona, todo ser humano en este planeta tiene sentimientos, tiene emociones y va a haber unas respuestas orgánicas a través de toda esta experimentación de las emociones y los sentimientos. La diferencia ya entre las emociones y los sentimientos es que los sentimientos van a estar dotados ya con una carga estructural a partir de la sociedad, de interpretación de acuerdo a las reglas, a los límites que se están estableciendo a través de la educación, y hay una tendencia subjetiva, ¿no? Tiene que ver muchísimo también las emociones con la connotación que se da en la enseñanza. Entonces, sí, para que quede muy, muy, muy clara la diferencia, las emociones van a incluir la felicidad, la tristeza, el miedo, la ira, ya hay una infinidad de emociones, ¿ok? Pero esto es a nivel orgánico, en dónde sientes la emoción, cómo la expresas, ¿sí? Y el sentimiento es como esa tristeza o esa alegría o esa felicidad en donde algo que hizo el otro, algo que hice yo, me está generando la alegría o la tristeza porque lo hice bien, porque lo hice mal, porque me equivoqué. No sé si estoy siendo clara. Sí, pues bueno, la verdad es que siempre son como cosas un poco difíciles porque no nos han enseñado a veces a identificar lo que sentimos, ¿no? Entonces de pronto le preguntas a la gente, ¿cómo estás? Bien, ¿no? ¿Cómo te sientes mal? ¿No? Y entonces no nos enseña como justo a identificar toda esta gama de cosas que tú nos dices, ¿no? A lo mejor felicidad, euforia, tristeza, desesperanza, no lo sé, ¿no? Como muchas cosas. Fíjate que tú acabas de mencionar algo bien interesante. Ya cuando está como es automático, ¿no? Cuando le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Bien, tú puedes percibir, ¿no? Y más si conoces a esa gente, a esta persona que estás interactuando de manera frecuente con ella, que algo le está pasando, la percibes diferente. Pero como se está acostumbrado que socialmente lo que debe de aparentarse es que estás bien, entonces así te estés sintiendo emociones tan desagradables, al otro le tienes que decir bien, ¿no? Entonces esto está estructurado mucho desde lo social. ¿En qué sentido? Por ejemplo, todavía en algunos sectores o casi todos los sectores de la sociedad, si lloras, no, ¿por qué lloras? No tienes por qué llorar, o sea, se reprime. No se permite la expresión de las emociones y menos si son emociones desagradables. Cálmate, todo va a estar bien, ¿no? Exacto, o sea, no te pasó nada, ¿por qué lloras? Cálmate, exacto. Y partiendo de esta idea que se descalifica, en realidad se está descalificando, pues entra la confusión de realmente qué debo de sentir y cómo debo de reaccionar ante ciertas situaciones, ¿no? En donde sé que estoy triste, pero tengo que aparentar que estoy bien, que estoy contento. Y ahí es en donde se va complicando porque una cosa es el sentimiento, ¿no? Y por el otro lado es lo que socialmente está validado, lo que sí se vale decir. Porque, ¿qué pasa generalmente cuando alguien te llega y te dice, no, pues es que fíjate que estoy mal, he tenido una semana fatal? Mucha gente lo toma como que pesimista, o sea, que amargado. Construyen todavía una situación, una derivación de conceptos, juicios y prejuicios más negativos y desagradables, aunque en realidad esa persona está abierta, ¿no? Y esto que tú mencionabas de que es difícil identificar las emociones, claro, los niños en sus primeros años de vida son emoción al 100%, perdón. Todo viene desde una necesidad primaria, ¿no? Que pues, tienen hambre, lloran, que tienen sed, lloran, que se sienten mal, lloran. No hay una autorregulación, ¿no? Entonces, toda la cuestión social te van diciendo, a ver, no llores, porque lloras, explícame, o eso no está bien.
Entonces, y no se les da nombre a las emociones, ¿no? Desde chiquitos. Entonces, cuando no se logra nombrar lo que estás sintiendo, pues entonces lo invalidas o no lo reconoces. Y ya cuando se está como en momentos críticos de vida, pues generalmente dicen, es que no sé lo que siento, ¿no? Yo sé que no estoy bien, pero no sé lo que siento. Entonces es indispensable que podamos construir toda una estructura social que permita que la gente ponga nombre desde la infancia a eso que sienten, que se valide, que se exprese y que se enseñe a procesarla, ¿no? ¿Y cómo lo siento, no? O sea, digo, bueno, en mi caso, por ejemplo, hay muchas emociones que siento en el estómago, ¿no? Pero a lo mejor pues ahí, pues cada quien tendrá que ir identificando. Y hace rato te decía, ya hay como muchas herramientas, ¿no? De pronto ya algunos colegios manejan como alguna metodología, ¿no? Algunos traen una metodología happy basada en mindfulness y un montón de cosas, ¿no? Y bueno, ahorita en el verano, la película del verano, ¿no? De Pixar, infantil, ¿no? Que nos dio como un montón de emociones con Riley, que bueno, ya la traemos de Intensamente Uno, ¿no? Y ahora en esta película 2 vimos en el verano, y bueno, no voy a hacer el super spoiler para los que no la han visto, que seguro ya seguro ya la vieron, pero bueno, aquí Riley pues crece y entonces las emociones van cambiando, se incorporan otras emociones, y esto es verdad, o sea, en verdad sí tenemos otras emociones cuando somos pequeñitos, y cuando crecemos cambian, son las mismas o no las identificamos. ¿Qué onda ahí? Va a depender muchísimo del proceso en la experiencia de vida, la madurez emocional que se va formando desde que se nace, y son emociones muy parecidas, nada más que se manifiestan de forma diferente. El niño no va a manifestar la emoción igual que un adulto, ¿no? Estos factores van a tener que ver muchísimo cómo se desenvuelve en la familia, el desarrollo intelectual, la capacidad de expresión de las emociones, ¿no? Entonces, tomando ejemplo de esta película, aquí marca un proceso meramente orgánico, fisiológico, que es de la niñez a la adolescencia, ¿no? Que siendo niños se reacciona desde la víscera, desde la necesidad de sobrevivencia. Entonces, cuando se pasa ya a la adolescencia, con este ajuste emocional, entonces las emociones son muchísimo más intensas y se expresan de manera abierta, ¿no? No hay un control de estas emociones. Muchas veces no se logra identificar y nombrar, como ya te mencionaba, estas emociones, principalmente en estas etapas. La reacción generalmente va a ser impulsiva, ahí de esto quiero, esto necesito, así me siento, y explota, ¿no? Y aquí en estas etapas va a haber como mucha dependencia hacia que sean reguladas por medio del exterior. Si recordamos en la película, pues los papás sí le dan su espacio, pero también tratan de hablar con ella, tratan de connotarle positivamente algunas cosas. Entonces, esta regulación empieza a estar determinada por el exterior. Sin embargo, el adulto, cuando ha tenido un proceso de lo más funcional posible, las emociones son más complejas porque van a involucrar muchísimo la experiencia de vida que ha tenido desde que empieza a tener conciencia, y cómo ha sido la interacción de los padres hacia él y de él hacia los padres. Ahí va a entrar muchísimo los juicios, los prejuicios, entran también personas externas, como ya es la formación académica, los maestros, y eso empieza a generar toda una postura a veces muy moral, ¿no? Muy estructurada desde lo políticamente correcto. Precisamente desde eso se empieza a tener un control mayor y una regulación no siempre muy efectiva de las emociones, ¿no? Sí, la persona ya en los adultos, y de hecho en la película pues trata como de
nombrar y empiezas a identificar, a conocer. Y el adulto definitivamente ya sabe un poco más de qué es lo que está sintiendo. Entonces, esta capacidad de identificar pues ya lo puede mencionar, le da un nombre de manera muy específica y puede comprender cómo se está sintiendo. No siempre va a tener la habilidad de resolverlo o externarlo, pero por lo menos ya empieza a identificar. Si ya tienes un proceso de mayor madurez emocional, pues por supuesto vas a reflexionar y analizar esas emociones que las generó y cómo las puedes ir modulando y cómo puedes solucionar el disminuir en caso dado que haya como cierta sintomatología, ¿no? Y por supuesto ya como adulto, a diferencia del niño y del adolescente, pues hay una autonomía muy marcada para manejar y regular las emociones, ¿no? Ya no es tanto el entorno, sino esa conciencia personal. Y en niños, digo, ya ahora nos estás platicando, o sea, no es que no haya emociones, y es que esto me lleva como a la siguiente pregunta. A veces pensamos que porque están pequeños, bueno, piensan, yo no, que porque están pequeños o porque no están hablando, porque no expresan algunas cosas, no se están dando cuenta de lo que pasa alrededor y digo, siempre pasa un poquito más, digamos, como que intentamos ocultar, como decías, en situaciones que pensamos que no son tan buenas o tan positivas, por ejemplo, un velorio, ¿no? De pronto, pues no dejamos que ellos se expresen, o a lo mejor cuando papá y mamá pelean, o en el caso que pues esté habiendo un duelo por discapacidad, y entonces la mamá con todo el mundo, porque aparte me ha tocado ver, ¿no? Con todo el mundo la mamá platica de que ella sufre mucho porque su hijo o hija no va a ser el niño o niña que ella esperaba, ¿no? Que ella quería, los papás, bueno, en general papás, pero siempre vemos un poquito quizá más marcado con mamá, ¿no? Y entonces Claro. unos están chiquitos, ¿no? O sea, todavía no se dan cuenta de la gravedad o de lo que pasa. Cuéntanos ahí porque seguramente, o espero que no, pero pues la verdad creo que es posible que a alguno de nuestros radioescuchas pues le resuene ahorita esto que comentamos. Claro, mira, es una de las cuestiones que trabajo de manera frecuente en los procesos en Cadivi. Los niños, claro que sienten, claro que se están dando cuenta de lo que está pasando en el entorno. No lo pueden explicar con las palabras de un adulto, pero saben que algo pasa. Saben que mamá está sufriendo o la está pasando mal, no en estas palabras, pero saben que algo pasa, ¿no? Y muchas veces las mamás, como bien dices, la mayor parte de las veces son las mamás quienes se encargan de involucrarse casi en todo el proceso de rehabilitación de los peques. También los papás, pero la mayoría son mujeres. Tratan de minimizar la situación y no hablan las cosas con el término que corresponde, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Tú no puedes ver, tus ojos están enfermos. Algunos, por ejemplo, empiezan a construir en su pensamiento mágico de que podrá haber como alguna operación que les permita cambiar sus ojos, ¿no? Pídele a Dios que le dé luz a tus ojitos, ¿no? Exacto. Aparte, eso es muy común. Exacto. Y entonces, lo más claro es que los niños van a empezar a evidenciar esa angustia de los papás. ¿Cómo? Pues también sintiéndose ansiosos, no lo van a decir tal cual, pero de repente va a haber como ciertas dificultades para dormir, para comer, sentirse muy temerosos del entorno, les da miedo como interactuar con personas diferentes. Diferentes me refiero a que no son parte de su círculo, ¿no? Aún siendo familia. Muchas veces terminan en grupos como muy cerrados, mamá, papá, hermanos y nadie más. Entonces, ese manejo un poco efectivo de que no se da cuenta es entrar a un mundo de sobreprotección, en donde no quieren que nadie hable de discapacidad, no quieren que nadie mencione la palabra ceguera
o baja visión, nada. Entonces, los niños, por supuesto, crecen con cierta confusión, ¿no? Y otros papás tratan de no mencionar la enfermedad o el problema visual porque asumen que en el momento que lo mencionan su peque va a sufrir. Y ahí yo los invito a reflexionar. A ver, observa a tu pequeñito o a tu pequeñita. ¿Estás sufriendo? No. ¿Por qué das por hecho que tiene que sufrir? Si tú lo tratas como un niño normal o una niña normal, ¿a qué me refiero con normal? No es una palabra que me guste. Un niño que corre, brinca, juega, ¿no? Que tú le acondicionas, le permites explorar el espacio, claro que va a tener la capacidad de moverse de manera libre y disfrutar de la vida. Si tú constantemente le dices no, 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 tú mismo lo estás limitando. Entonces, a veces a los niños es pues muy confuso, ¿no? Porque por un lado, papá, mamá, es no hagas por miedo a lo que le pase, no se da cuenta que estoy preocupada por él, no estoy pensando que igual me puede morir porque se me cae. O sea, nada más es, no, tú quédate y porque eso es lo correcto. Y entran como a la escuela, en donde empiezan con esta parte de, pues no corre, no socializa, no tiene mucho miedo. Entonces son dos mundos que pues a los niños les genera conflicto, ¿no? No, reitero, no lo mencionan de esa manera, pero sí les genera esta parte de, por un lado, en casa me piden que haga esto y en la escuela me piden que haga lo otro. Empiezo a darme cuenta cómo son otros niños, ¿no? Que yo no puedo hacer lo que ellos hacen y muchas veces no es porque físicamente no lo puedan hacer, sino no se les enseña a esto que tienen, cómo cuidarlo y cómo desarrollar el resto de los sentidos y cómo poder decir, se vale que tengas miedo, pero vamos a intentarlo. Entonces, los niños siempre sienten, son desde que nacen hasta que nos morimos, somos personas que estamos integradas con las emociones. Cuando nos escindimos es cuando empiezan los conflictos emocionales más graves. Yo creo que hasta antes de nacer, ¿no? Digo, a lo mejor a quienes hemos sido mamás, pues bueno, igual a lo mejor a alguien le resuena, a lo mejor no, fue mi percepción, ¿no? Pero de pronto estás angustiada y el bebé se deja de mover o se pone tu panza dura o se empieza a mover muy inquieto, ¿no? Sí. O sea, en el embarazo pasan cosas que yo me atrevería a decir que son desde antes del nacimiento, aunque no, digo, tú eres la experta, ¿no? Pero creo que, bueno, yo sí percibía esas cosas, ¿no? En mi cambio de estado de humor, de emociones, de lo que tenía y en cómo se comportaba el bebito o la bebita desde el vientre, ¿no? Claro, sí, sí, sí se habla, sí hay muchas publicaciones que explican esto precisamente, ¿no? Y claro, es una conjunción. En el momento que el bebé está en gestación, pues va recibiendo todo lo de mamá, ¿no? Cuando una mamá cursa un proceso de embarazo con altos niveles de estrés, de violencia intrafamiliar, de carencias económicas, carencias afectivas, hay una probabilidad mayor de que el bebé sea pues más sensible, ¿no? No es científicamente comprobable, ¿no? Pero algo que yo he observado en los pacientes, que hay como esa tendencia a estar un poquito más nerviosos, ¿no? Más temerosos. Entonces, sí hay una conexión emocional. Claro. Siempre. Y fíjate, ahorita tú decías, bueno, como papás de pronto dar certidumbre. Bueno, yo quiero comentarles algo que a veces, como decías, se evita hablar del tema, ¿no? Así de no, y nadie le diga nada, y entonces a tus primos, al círculo cercano le dicen no, no le mencione, ¿no? Pero claro, llega un momento en que uno se da cuenta que es diferente, ¿no? Y además, o sea, y no es malo, o sea, yo me acuerdo un momento como muy emocionante porque siempre era mucha incertidumbre, ¿no? Que pintaran con colores.
y no poder hacerlo. Entonces, cuando a mí me dijeron, vas a entrar a una escuela y te van a enseñar a leer con los dedos, digo, yo no entendía como muy bien cómo, pero yo estaba muy chica, tenía 5 años, pero para mí fue como, no inventes, que a todo dar, ¿no? Que ¿no? Entonces, son cosas que para el niño que le des esa certidumbre, pues es importante. Y yo creo que dependiendo de las etapas, y justo acá, pues te quiero preguntar cómo, pues desde la experiencia que tienen en Cadivi, pues cuáles son los momentos clave en donde hay que dar o brindar apoyo emocional a los niños y adolescentes con discapacidad. Mira, en una así como una edad específica, no está tan determinada. Lo que sí, la diferencia de técnicas en la terapia sí va a marcar la edad muchísimo, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de lo que refiere a la edad de entre 0 y 3 años, va a ser muy beneficiosa la terapia para el niño, para el bebé o para el niño chiquito, porque estamos hablando que en ese momento hay una cuestión de apego muy fuerte entre la mamá y el bebé, ¿no? Entonces, esta terapia va a consistir no en hablar, sino en establecer dinámicas que permitan al bebé y a la mamá, por supuesto, porque ahí trabajas junto con los dos, se puedan separar para empezar a tener un desarrollo, una regulación emocional. Que sepa que si mamá aún se separa 1 metro, 2 metros o esté afuera del salón, tenga la confianza de que mamá va a estar ahí, ¿no? Entonces, ese es el tipo de terapia más enfocado como en lo cognitivo-conductual, la terapia de juego. ¿Por qué? Porque el niño todavía no ha entrado a la escuela. Volvemos como a la primera pregunta, es pura emoción, ¿no? Está en las necesidades primarias y por eso el apego, a que sea de un apego inseguro que pase a un apego seguro, ¿no? Y que pueda regular esa emoción que le genera el desprenderse de mamá y mamá del bebé, porque los papás, las mamis y los papis también se ponen muy nerviosos, ¿no? O sea, no quieren despegarse ni un minuto de sus peques. Ya cuando estamos como en la edad entre los 4 y 5 años, aquí en esta etapa sí se beneficia de la terapia, igual también es terapia de juego. Aquí empezamos como a trabajar la autoestima, que tengan confianza en que puedan hacer las cosas a su ritmo, a su tiempo, con el desarrollo de los otros sentidos y que ellos lo saben perfectamente bien. ¿Por qué? Porque tú los observas, ¿no? O sea, puedes verlos correr, tocar, armar con una facilidad, y eso tiene que ver muchísimo con la flexibilidad de los padres en permitirles experimentar. Entonces, este comportamiento de dejarles explorar su entorno, pues al niño, si ha sido muy limitada en el proceso de terapia, pues se le empieza a dar este acercamiento, ¿no? Y se va generando seguridad, que esa ansiedad en de no voy a poder, empiezan a entender que poco a poco, como ellos vayan conociendo, acomodando sus manos, sintiendo, ¿no?, puedan sentirse cada vez más seguros, ¿no? Aquí esta etapa, pues empieza como ya en la parte de interacción social, cuando han sido hijos muy protegidos o son hijos únicos, pues vemos que hay mayor dificultad de establecer relaciones sociales. ¿Por qué? Porque bueno, no están acostumbrados a compartir, si el otro no quiere jugar, pues se enojan, porque están acostumbrados que pues les dan todo casi de manera inmediata y puede haber como cierta dificultad en la tolerancia a la frustración, ¿no? Si hablamos ya como de niños de entre 6 y 12 años, ya aquí sí se maneja también terapia de juego y también un poco la conversacional o los dibujos, ¿no? Aquí en esta etapa, un conflicto generalmente marcado es porque empiezan a vivir bullying. Hay un estrés académico porque se empiezan a dar cuenta pues que les cuesta trabajo leer el pizarrón, copiar rápido, ir al ritmo de los demás, porque aquí no es un problema de comprensión, es un problema de agilidad, de integrar la gestalt
de ver y traslapar al cuaderno, ¿no? Entonces de aquí pues empieza a ver un problema de autoestima cuando no se le escucha al peque o a la pequeñita y no se le hace entender y los papás también entiendan que la cuestión no es la perfección, sino que el proceso que ella va generando sus propios recursos para poder resolver pues las cuestiones académicas junto con el apoyo de los padres y el apoyo de los maestros, ¿no? Aquí puede ser un poco complementario en la dificultad si hay disputas en la familia. A veces es una etapa en donde los padres empiezan a divorciarse o empieza como las cuestiones o la continuidad de la violencia intrafamiliar o las cuestiones económicas. Ya en un adolescente, a diferencia de los años previos, una de las complicaciones es que no quieren utilizar las herramientas como cuáles, el uso de lentes, por ejemplo, ¿no? Les beneficia mucho. El bastón es una cosa. Sí, pero fíjate que primero son los lentes, ¿eh? O sea, en algunos casos, ahorita te comparto, recuerdo una de las evaluaciones, la persona que bulleaba a otra persona que usaba lentes, no los usaba y tenía un problema importante de visión, no los usaba para no ser bulleada, ¿no? Entonces, víctimas, victimarios, y se invertían los papeles, ¿no? Sí, el bastón es muy complicado. Lo que son los lentes con una graduación elevada y el uso del bastón es complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay apodos, su autoestima pues la tienen deteriorada, el señalamiento, el aislamiento, la ansiedad social, muchas veces llegan a generar depresión, no saben cómo identificarse o en qué grupos o subgrupos poder integrarse, porque a nadie le gusta ser diferente, ¿no? Pero la diferencia es lo que enriquece y eso es bien importante trabajarlo con ellos, ¿no? O sea, porque en realidad todos somos diferentes y remarcar que tienen muchas otras habilidades que sí pueden utilizar, que sí les reafirma como capaces, pero sobre todo un adolescente va a sentirse empoderado mucho más si la familia desde la casa les hace saber que no solamente no son un problema visual, son personas que tienen que desarrollar otras habilidades, pero son igual de capaces que cualquier otra persona. Entonces, aquí sí es bien importante el manejo en la familia. ¿Cómo podemos identificar que nuestro pequeñito o nuestro adolescente pues ya necesita terapia? Que esto aquí sí quiero hacer como mucho hincapié, porque precisamente como son etapas, cambios importantes, es la oportunidad en donde el niño o la niña, pues al recibir la atención psicológica, ellos pueden transformarse ideológicamente, emocionalmente y posicionarse de manera más segura en el contexto en el que se están desarrollando. Hay que tener muchísimo cuidado con los siguientes síntomas. Casi los voy a enlistar y si en lo posible anótenlos, ¿no? Cuando la persona está teniendo cambios importantes, muy significativos en su comportamiento y en el estado de ánimo. Por ejemplo, si antes era como muy alegre y ahora está muy callada o muy callado, todo el tiempo de malas, eso, algo está pasando. Otra dificultad puede ser que de repente explote, que ante una presión académica o una tarea que asignen en casa se ponga a llorar o genere conflictos de la nada, que tenga muchos problemas o con los hermanos o con los primos o con los papás, o sea, que esté constantemente buscando peleas. Que no tenga mucha dificultad para aprender, aunque intelectualmente tiene un coeficiente intelectual bastante funcional, pues empieza a tener calificaciones más bajas, le llaman la atención en la escuela,
hay reportes, ¿no? Y en algunos casos, pues que haya existido previamente una experiencia traumática o la estén viviendo en ese momento. Desafortunadamente, pues bueno, hemos conocido casos pues de pues que les pegan, les quitan sus lentes, se los rompen, les dicen cosas como te vas a quedar solo. Entonces, pues evidentemente, pues los niños o el adolescente pues se van minimizando. Claro. ¿Por qué? Porque no hay un contexto que los contiene. Y desafortunadamente, si en la casa no se enseña a que se vale que te enojes, te sientas mal, tú dime, habla conmigo, y se les permite expresar sin invalidar, pues ahí podemos ayudarle, pero Va a cuando en ser general, parte de la solución, ¿no? Porque a lo mejor de pronto tienen miedo de decir, oye, me hacen bullying porque van a ir a echar bronca con el director, algo, y después me van a hacer más. Entonces, ay, no, mejor me quedo callado. sí, Entonces, permitirle al niño, oye, a ver, bueno, está pasando, ¿tú qué crees que deberíamos hacer, no? claro, o sea, que el hablar, fíjate que de repente se juegan mucho las cuestiones de lealtad, ¿no? O sea, con tal de pertenecer al grupo, o sea, yo me quedo callado. Ay, Y qué no, terrible. o sea, esto, o por no ser el problema, o muchas Claro. veces el discurso por parte de la familia, pues es que no les hagas caso. No, a ver, ¿Cómo no voy evadir a el hacer problema. caso? Pues, Exacto, evadir el problema no es la solución. Es, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? Si ya estamos hablando de un adolescente, pues bueno, entrar a terapia es, a ver, cuando hacen esto, ¿qué sientes? ¿Cómo sientes? Y empezar a ayudarle a transformar como todas esas emociones desde la permisividad del autoconocimiento, ¿no? ujú. Y de los niños, pues es fascinante porque les permites expresar la emoción en el espacio terapéutico, ¿no? Cosa que muchas veces no se le permite en casa, y allí es cuando empiezas a ver su transformación de, sí se vale, claro que se vale, y nadie tiene derecho a reprimir y sobre todo a sobajarte o lastimarte, ¿no? Claro. Ay, Betsabe, pues ya para ir cerrando esta entrevista, que bueno, yo me quedaría aquí platicando 3 horas porque es muy interesante el tema y además creo que acá también podemos identificar algunos subtemas como justo el bullying en la escuela, ¿no? Hacia niños con discapacidad, como a lo mejor la identificación o cómo trabajar en ese equipo entre familia, profesores y la persona, porque no olvidemos que en el centro tiene que estar la persona, ¿no? Bueno, se nos ocurre, bueno, a mí ya ahorita tengo un montón de subtemas, pero bueno, como un mensaje final que quieras decirle a los papás, a las mamás, a los familiares, incluso pues a las niñas y niños que estén escuchando este podcast. Primero a los padres, que recuerden que ellos siempre van a ser un apoyo emocional indispensable para sus hijos. Hay que proporcionar amor, comprensión y seguridad, sentimiento de seguridad, en donde, ok, te portaste mal, primero escucho. ¿Por qué te portaste mal? Y a partir de eso buscar la solución, más no el castigo. Aprender a conocer las necesidades de sus hijos, ¿sí? Cada hijo va a ser diferente, no todas las personas somos iguales, no todos los problemas se resuelven de la misma manera, entonces de ahí es indispensable el poder tener esta apertura en la comunicación. Lograr tener una comunidad, una unión, hacer una rutina que permita desde la familia dar estructura al niño, a la niña, ¿sí? Esto es recomendable, por supuesto, no solamente para un niño que vive con una condición de discapacidad visual, sino también a un niño que no la tiene, porque a medida que tú les das estructura, los formas de tal manera que permiten integrar e integrarse a los diferentes sistemas, ¿no? Otra parte importante también para los padres es que se involucren, papá, mamá, involucrarse en el proceso de rehabilitación y de las terapias de manera activa, ¿no? Entender que no solamente el niño y la niña lo necesita, también ellos necesitan. Y por supuesto, este rol que van a jugar siempre los padres con los maestros y el sistema social, ser el vocero
muchas veces de los derechos y las necesidades de su propio hijo o su hija, ¿no? A los maestros yo les diría, si es un trabajo en donde hay que especializarse, tener el conocimiento y las habilidades para trabajar con personas que tienen la necesidad especial. Y no me refiero a aprender braille, aprender a utilizar el material que requieren, técnicas para utilizar el equipo de cómputo que sea una herramienta que aporte al menor, ¿no? Otra, pues creo que es bien importante, y los maestros lo saben, el poder adaptar toda la currícula para que los niños puedan tener acceso a que sus necesidades sean cubiertas en la academia, ¿no? Es un reto importantísimo para los maestros, ¿no? Porque, por supuesto, a medida que ellos logren tener estrategias de enseñanza que les permitan implementar métodos efectivos de acuerdo a la discapacidad del infante, pues bueno, por supuesto que se les va a dar no solamente herramientas, sino la posibilidad de reconocerse y saberse útiles para sí mismos, productivos y capaces, ¿no? El apoyo académico que siempre va a estar por parte del profesor, pues sí tienen que contemplar el poder aportar ayudas adicionales que implique que hay un progreso académico en el menor, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Ver a través de esto en lo que yo me estoy capacitando, sí veo que el niño sí va adquiriendo el conocimiento, porque recordemos, la academia no solamente es escribir, también es recordar, analizar, reflexionar, proyectar y discutir después de un análisis profundo, ¿no? Claro. Y por supuesto, esta colaboración que siempre debe de haber también por parte de los maestros hacia los padres, ¿no? Muchas veces podemos darnos cuenta que a veces es una relación un poco ríspida, ¿no? Porque ya sea que el maestra no entiende cómo acercarse al alumno, a la alumna. Hay gente que definitivamente al tener a alguien con necesidades especiales o una estructura de atención diferente, pues les da miedo, les da inseguridad porque no tienen la capacidad académica, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de formar equipo entre padres y maestros, ¿no? Claro. Y pues a los pequeñitos en general, que sigan asumiéndose como seres completamente adecuados al sistema. A ver, espérate, a esta parte no me gusta. ¿Cómo te lo explico? Esto lo van a cortar, ¿verdad? A los pequeñitos, yo les diría a los pequeñitos que logren entender que tener un problema visual no los hace raros ni diferentes. Es la oportunidad de desarrollar otras habilidades que las personas que solamente valoran o identifican la visión como el único recurso que les permite tener acceso a todo el conocimiento, y que en el momento que hay una dificultad con la visión ya no pueden adaptarse a su contexto, pues ahí el valor pareciera que se pierde por completo. No, el valor jamás lo va a perder un ser humano, ya sea que vea poco, vea bien o no vea. Recuerden que siempre tienen un valor emocional, social, académico, y que tienen todo el derecho a formar parte de una sociedad. Y la diferencia, cuando la sabemos aprovechar, siempre va a enriquecerse. Ellos pueden lograr ser personas independientes, autónomas, desarrollar su vida diaria y social de manera muy adecuada, saberse confiados y tener una autoestima que les permita sentirse muy bien. Y no tiene que caer en el estereotipo de que si eres diferente, entonces tienes que estar mal.
tenemos que romper con esa falsa creencia, ¿no? Así es. Y bueno, pues ya con esto estamos llegando al fin de este podcast, Betsabe, pero yo agradezco mucho que hayas platicado con nosotros y bueno, por supuesto, animar a quienes así lo necesiten, que se acerquen al servicio de psicología de Cadivi, en donde encontrarán pues bueno, todo el apoyo necesario, grupal, individual, y muchas herramientas para pues para el niño, niña o persona con discapacidad, pero también para la familia, que es muy importante. Y de verdad, a la familia a veces tenemos miedo. Yo sé que tienen miedo como papás, mamás, familiares, porque el niño se puede caer, se puede pegar. Y les voy a decir una cosa, sí se va a caer y sí se va a pegar. Exacto. Pero es parte necesaria y no pensemos que va a ser una caída fatal, un golpe fatal. Todos los niños se caen y así aprendemos, y el amor no aprisiona, el amor no encierra, ¿no? El amor pues te enseña a volar. Entonces pues seamos papás, mamás, que les demos a nuestros hijos esas herramientas, esas alas para volar. Y pues bueno, ahí está, para que igual se puedan acercar. Betsabe, muchas gracias. Claro que sí, pues muchísimas gracias. Acabas de mencionar algo bien importante. Todo niño, toda niña, así como todo adulto, todo joven, todos nos hemos caído una vez. No es un evento que solamente lo vive alguien con problemas visuales. Entonces, no estigmaticemos. Estamos a sus órdenes, estamos en Cadivi Atención Psicológica Individual, grupal, familiar. Entonces, estamos a sus órdenes y bienvenidos. Pues muchísimas gracias, y gracias a quienes estuvieron escuchando este podcast. Coméntenos qué les pareció, qué temas les gustaría que tocáramos, porque bueno, a mí se me ocurren un montón y bueno, ahí van para la producción, pero pues también a ustedes cuéntenos qué les gusta escuchar, de qué más quieren saber. Síganos en nuestras redes sociales. Esto fue Sonus Luma. Yo soy Jazmín López, a través, por supuesto, de Hiperborea Radio. Nos escuchamos a la próxima. Gracias por escuchar Sonus Luma. Si durante esta entrevista algo te hizo pensar o reflexionar, por favor, compártelo con nosotros. Este programa está hecho con mucho cariño por personas con algún tipo de limitante visual, y nos haría muy felices saber que algo de lo que se dijo aquí tuvo un impacto en ti. Recuerda, siempre habrá una forma de salir adelante. Solo será necesario escuchar el sonido de tu luz.